Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que ustedes puedan ver este video. Estamos por iniciar el último parcial para terminar el cuatrimestre, el tercer parcial, el ordinario. Y pues bueno, esta semana toca hablar de los temas de la historia de la educación durante la Revolución Mexicana. ¿Sí? Iniciamos con este tema y los subtemas que vamos a trabajar durante esta semana pues son la Ley de Instrucción Rudimentaria, el artículo 3 y el artículo 31 de la Constitución Política de 1917, la federalización de la enseñanza y la centralización educativa. Estos son los temas que vamos a trabajar durante esta semana y pues bueno, vamos a iniciar por ¿dónde? Pues por el primero. Vamos con el primer tema, que es la Ley de Instrucción Rudimentaria. ¿Qué son también las escuelas rudimentarias? ¿Por qué surgieron las escuelas rudimentarias? A esta ley de instrucción rudimentaria también se le conoció como instrucción extensiva. ¿Por qué? Porque tenía como objetivo extender los principios elementales de la instrucción a la población rural o a la población indígena que estaba dispersa en todo el territorio nacional. Surgieron también las primeras escuelas rudimentarias. Fue entonces que en el año de 1911 surge una ley federal de instrucción rudimentaria, la cual afirmaba que la educación debería de ser para todos de una forma obligatoria. ¿Sí? Las primeras escuelas surgen en el año de 1912, primeras escuelas rudimentarias, y eran destinadas a los campesinos. Dichas escuelas eran llamadas rudimentarias porque habían sido creadas para alfabetizar e impartir los rudimentos de la instrucción. La Ley Federal de Instrucción Rudimentaria tenía como puntos esenciales crear escuelas en las cuales se enseñara principalmente a hablar, a leer y escribir el castellano y a ejecutar las operaciones fundamentales y usuales de la aritmética, hablando en cuestiones matemáticas. También esta ley servía, o se decía bien chicos, que las asistencias en las escuelas no serían obligatorias. Fíjense aquí, al inicio chicos les mencioné que uno de los principales objetivos de estas escuelas rudimentarias pues era que hubiera educación obligatoria para todos, más sin embargo también no se obligaba a que los niños asistieran de manera regular todos los días, no había una obligación de asistencia. Solo se impartiría instrucción a aquellos chicos o aquellos alumnos pues, que acudieran a las escuelas. Asimismo, se procuraría ayudar a los estudiantes con alimentos, también con algún tipo de vestimenta. Si se veía que los chicos tenían alguna carencia, pues se les proporcionaba también vestido, aparte del alimento. En caso de que lo necesitaran solamente. ¿Sí? Todo de acuerdo a la economía que tuviera cada gobierno. No era como una obligatoriedad que se les diera vestido a todos. Esto iba a depender de acuerdo a la economía que tenía cada gobierno. ¿Vale? Eso es en cuanto a la ley de instrucción rudimentaria. Pasamos al siguiente tema, que es el artículo 3 y el artículo 31 de la Constitución. Empezamos con el artículo 3, pues bueno, no es nada nuevo para nosotros, es algo que ya conocemos, que inclusive desde la primaria, en la asignatura de FORCE o Formación Cívica y Ética, pues bueno, conocemos este artículo y algunos otros que contiene la Constitución de 1917. Y bueno, el artículo 3 habla principalmente del derecho que tenemos todos los individuos a recibir educación, pero no una educación básica o una educación general, sino que tiene que ser una educación de calidad. Entonces el artículo 3 nos habla que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar,
educación primaria, educación secundaria y media superior. La educación superior todavía no es obligatoria. Entonces, esta obligatoriedad se queda hasta la educación media superior o el bachillerato, o también conocida como preparatoria. La educación preescolar, primaria y secundaria forman la educación básica. Cuando nosotros escuchamos hablar de educación básica, nos referimos a educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. En su momento, hasta la educación secundaria era la obligatoriedad, ahorita es hasta la educación media superior, ¿sí? Hasta ahí son obligatorias. Por otro lado, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y en la justicia. Garantizada por el artículo 24, también contenido en la Constitución, que nos habla acerca de la libertad de creencias. Basándonos en este artículo, dicha educación que imparta la nación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Anteriormente esto no sucedía. ¿Sí? Entonces, ahora lo garantiza este artículo tercero, que esta educación que se imparta estará libre de cualquier doctrina religiosa. Por eso se le conoce como laica. ¿Vale? Entonces, en cuanto al artículo tercero de la Constitución, vamos con el artículo 31, que nos dice, bueno, el artículo 31, denme un segundo, aquí lo tenemos. Son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijos, sus hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, que quedamos que era hasta la educación media superior o preparatoria. Y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar, ojo aquí chicos, como participar en su proceso educativo. ¿Cuántas veces algunos padres, no puedo generalizar, pero se desatienden de sus hijos, los llevan a las escuelas como si fuera una guardería? ¿Sí? Entonces, aquí este artículo 31 habla de esta participación por parte de todos los actores de la escuela. Esto sería el peso que tenemos los maestros, el peso que también, o la obligatoriedad que tienen los alumnos y los padres de familia. ¿Sí? Entonces, los padres se les obliga, por así decirlo, a participar en este proceso educativo. Al revisar su progreso, al revisar el desempeño que están teniendo los chicos, estando pendientes siempre por el bienestar y el desarrollo de sus hijos. ¿Sí? Asistir en los días y horas designadas por la escuela, a las juntas, en este caso, cuántas veces chicos vemos que hay, sé que a veces es imposible que acudan a todas las reuniones. ¿Por qué? Por estas cuestiones principalmente laborales. Entonces, hay chicos que pasan todo un ciclo, 2 ciclos, inclusive hasta más ciclos, y sin que los padres de familia asistan a las reuniones a las cuales convoca la escuela. Entonces, pues esta es una desatención y esto favorece mucho a que los padres no estén al pendiente de cómo va el desarrollo académico de sus hijos. Esto nos habla el artículo 31. Vamos con el siguiente tema, chicos, que es la federalización de la enseñanza y la centralización educativa. Al nosotros escuchar hablar de estos temas, federalización, centralización o descentralización, puede sonar un poquito ambiguo, un poquito confuso, puede prestar a diferentes interpretaciones, ¿sí? Por lo tanto, este tema de federalización o centralización de la educación, pues es un concepto que en nuestro país encierra una ambigüedad según la coyuntura histórica y política. Algunas veces se refiere al esfuerzo del Estado para organizar la educación en todo el país,
En otras ocasiones se puede referir, por lo contrario, el dejar el desarrollo y responsabilidad de la educación en las entidades federativas, dando lugar a que se hable de una federalización centralizadora o, por lo contrario, una federalización descentralizadora. Eso es como un concepto un poco ambiguo. ¿Sí? ¿Se centraliza un sistema descentralizado o se descentraliza un sistema centralizado? Algo confuso, pero bueno, si lo analizamos un poquito más detenidamente, creo que podemos llegar a comprenderlo. ¿Sí? Este concepto está ligado al federalismo. Durante el siglo XIX no podemos hablar de un sistema educativo nacional, más bien la educación se desarrolló de una manera autónoma en los estados. Y cuando llegó a crearse la Secretaría de Justicia e Instrucción, el primer intento de creación de un sistema educativo, esta regía solamente en el Distrito Federal y en los territorios. Posteriormente, cuando se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año de 1905, se mantuvo la misma situación, dejando que la educación se desarrollara de acuerdo a las posibilidades de los gobiernos estatales y municipales. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, se inicia un proceso que poco a poco va centralizando la educación nacional. A partir del año de 1958 se pretende iniciar un proceso en sentido contrario, el de la desconcentralización y descentralización educativa. Sin embargo, no se puede aplicar. En el año de 1969 se intenta nuevamente sin éxito alguno. Durante el periodo de 1970 a 1976 se crean 8 unidades de servicios regionales. De 1976 a 1988 se establecen delegaciones de la Secretaría de Educación Pública. De 1982 a 1988 se proyecta transferir los servicios educativos y la relación laboral de los maestros de educación básica y normal a los estados, mas sin embargo no se concluye. A partir del año de 1992, con la firma del ANBEC, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se inicia el proceso contrario al que empezó en 1921, la federalización descentralizadora. ¿Qué es esto, chicos? A lo mejor les suena un poco confuso, pero no es más que ceder al gobierno estatal o al gobierno municipal este poder o esta libertad para poder llevar a cabo estrategias, para poder llevar a cabo métodos, para poder llevar a cabo técnicas de una manera pertinente, según la necesidad de su estado, según la necesidad de su municipio. Creo que comentábamos en algunas clases pasadas de manera muy general y muy breve aspectos de la federalización en cuanto a los libros de texto. ¿Sí? Los libros de texto son expedidos de una manera nacional. ¿Sí? Hay un poco de incongruencia en esto porque no es lo mismo el contexto urbano y el contexto rural. Habrá actividades que se podrán llevar a cabo o aplicar de una manera adecuada en el contexto urbano y por lo contrario que no se puedan llevar a cabo de una manera satisfactoria en el contexto rural. ¿Sí? Entonces, eso considero que es uno de los puntos no tan favorables hablando de federalización educativa. ¿Sí? Y como este ejemplo que les pongo, pues hay muchísimos más. Entonces, esta descentralización viene a favorecer, ¿por qué? Porque entonces se da a los gobiernos y se da a los municipios esta libertad de poder implementar, como bien les mencionaba, estas estrategias técnicas o métodos de acuerdo a las necesidades de su contexto escolar.
Entonces, hablar de una federalización y hablar de una descentralización educativa es meramente esto, ceder esa libertad de manera en particular a cada estado, a cada municipio. ¿Vale? Ok, pasamos a... Pues creo que esto es todo, son todos los temas. ¿Sí? Hablamos de manera muy general de la Ley de Instrucción Rudimentaria, el artículo 3, artículo 31 y de la federalización y la centralización o descentralización de la educación. Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, es importante que tomen nota y el día sábado en la reunión, el día sábado en la clase, pues bueno, vamos a retomar estas dudas que haya. Si no hay dudas, también es importante que ustedes integren también información, integren también contenido para que se enriquezca la clase, chicos. ¿Vale? Entonces, en un momento más les subo su actividad de la semana, les subo también una presentación de estos temas y pues bueno, jóvenes, por mi parte sería todo. Los veo el día sábado en la reunión de Meet. Que tengan bonito día, chicos. Hasta pronto.